Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Cordial saludo tengan todos mis amados oyentes. Sean bienvenidos una vez más a este espacio, lo que la Biblia quiere decir. Espacio abierto para que todos tengamos la oportunidad a través de las redes sociales, sea el YouTube o sea el Facebook, de poder estudiar las Escrituras, poder tener un tiempo con Dios y sobre todo por las mañanas. Para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Basabe. Inicialmente fui llamado como evangelista de Jesucristo a predicar el mensaje de la cruz. Hoy día, cumpliendo ya con los requisitos y el oficio de pastor, porque realmente el pastorado es un oficio que amerita el cumplimiento de unos requisitos, pues estoy llamado a Dios por eso. Seguimos en preparación, seguimos cada día creciendo más, de tal manera de poder hacer una obra eficaz para Dios. Una obra eficaz desde el punto de vista de la efectividad que le da el Espíritu Santo en nosotros a la obra, porque es Él quien hace la obra en el corazón de las personas. Nosotros solamente colocamos a disposición del Espíritu Santo todo lo que tenemos y todo lo que somos para que el Espíritu Santo se pueda placer. O quise decir, se mueva a placer. En esta hora quiero hablar un tema que considero muy importante para el cuerpo de Cristo, para aquellas personas que fuimos llamados a ser embajadores del reino de Dios en la tierra y que tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios y delante de los hombres en esta tierra, en este planeta, en esta única nave espacial que Dios nos dio para que tuviéramos vida a todos los seres humanos. Y es la responsabilidad de enseñar las Escrituras correctamente, conforme a la voluntad de Dios, conforme al fundamento que fue puesto por los apóstoles y por supuesto por nuestro Señor Jesucristo, que fue el maestro y tutor de esas personas que Él preparó para que hicieran una obra de eficacia en la tierra. Es importante entender que Cristo vino a la tierra precisamente al pueblo de Israel. O sea, Cristo vino a tratar con el pueblo de Israel porque fue ese pueblo duro de servir, ese pueblo que hasta hoy la dureza en su corazón prevalece, al que Dios escogió para que Cristo llegara a ellos, fuera manifestado el reino de los cielos, ellos entendieran los misterios del reino, en este caso lo que iba a ser el Evangelio o el Nuevo Testamento, y que fueran ellos el pueblo encargado de predicar el Evangelio a toda la tierra. O sea, que el Evangelio saliera de Israel, simiente de donde salió nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia es clara cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Hay que aclarar ese verso porque no dice a los suyos vino, dice a lo suyo, sin colocarle la S. Por eso es que tenemos que cuidar mucho la gramática al momento de estudiar las Escrituras. A lo suyo vino. ¿A qué vino Cristo? A establecer el reino de Dios en la tierra. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel que Dios había escogido para que hiciera esa honorable obra. Llevar el Evangelio a toda la tierra y entendieran que Cristo era la salvación de la raza humana, de todos los seres humanos que estamos en la tierra, no solamente de ellos. Era un pueblo escogido para llevar el Evangelio y no era un pueblo escogido solamente para que ellos fueran salvos y el resto de la tierra se perdiera, porque de esa manera sí ellos los entendieron. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros no estudiamos la palabra con eficacia, si nosotros no colocamos nuestro interés, nuestra disposición a que esa palabra viva, que es la palabra de Dios, valga la redundancia, se internalice correctamente en nuestro corazón, difícilmente vamos a poder hacer una obra efectiva. ¿Qué es una obra efectiva? Una obra conforme a la voluntad de Dios. Y repito lo que dije al inicio, que sea el Espíritu Santo haciendo una obra en el corazón de los hombres a través de la disposición que nosotros tenemos de que Él obre a placer, llenando nuestra boca de su palabra y saliendo una palabra de poder de nuestra boca, y que sea el Espíritu Santo llevar a la mente y a los corazones de las personas que nos escuchan para que pueda tener el efecto de reino que Dios quiere que ocurra en todas las personas. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ningún ser humano se pierda, sino que todos obremos al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? De la transgresión que hizo Adán en el huerto del Edén. Siempre nombro a Adán porque fue a través de él que entró el pecado, no de Eva. La transgresión que hizo Adán en el Edén
y que nosotros reconozcamos que lo que hizo Adán nos hizo corresponsable a nosotros y que hay un aguijón del pecado en todos los seres humanos que nacen de mujer que necesariamente tiene que ser limpiado, desarraigado por Cristo para poder restituir nuestra vida espiritual con respecto a Dios. Porque el hombre nace muerto espiritualmente con respecto a Dios, muerto, separado de Dios. Y es a través de Cristo el activo que Dios puso en la tierra como salvación eterna, el gran puente entre Dios y los hombres, el sumo pontífice, que nosotros podemos llegar a Dios. Entonces el tema que quiero tratar hoy, y más que todo son detalles que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos como hijos de Dios, como cristianos, como personas que amamos a Dios, a estudiar las Escrituras incorrectamente, vamos lamentablemente, en vez de ser la clave, a ser el clavo. ¿Por qué? Porque igual es como un celular. Un celular nuevo viene con un manual. Un carro nuevo viene con un manual. Viene con una serie de normas, requisitos que nosotros tenemos que cumplir para manejar de una manera correcta el celular y sacarle el provecho que él tiene. Igualmente somos los hijos de Dios. Dios nos dio un manual de fe y conducta, que es la palabra de Dios, la parte moral de Dios para los hombres, que si nosotros lo estudiamos correctamente y hacemos la cosa conforme a la voluntad de Dios que está plasmada en esas escrituras, nosotros vamos a tener una vida de cristiano, de hijo de Dios genuina, conforme a la semejanza de Dios, y vamos a hacer por ende una obra efectiva. Porque en la medida que yo voy estudiando la palabra, si yo aprendo bien, yo voy a tener una conducta de vida muy apegada a lo que Dios demanda de mí. Y si yo llevo una conducta de vida apegada a lo que Dios demanda de mí, definitivamente voy a hacer una obra efectiva. Pero si yo empiezo estudiando las Escrituras mal, pues eso es la simiente. De allí para adelante, lo más seguro es que todo salga mal, porque es relativo. Si yo aprendo bien, voy a hacer las cosas bien. Si yo aprendo mal, voy a hacer las cosas mal. Y como les decía en la anterior enseñanza, por eso es que hay tantas denominaciones que dicen ser cristianas, que todas hablan del mismo Dios. Bueno, no todas, porque hay algunas que tienen otros dioses, pero todas hablan del Dios de la creación. Pero cuando tú ves la conducta de vida y ves lo que ellos enseñan, pareciera que no se estuvieran refiriendo al Dios que hizo el cielo y la tierra. Por ejemplo, y quiero entrar en tópico de una vez. Hoy quiero hablar del propósito de las parábolas, porque hay algo que de verdad preocupa, lejos de ocuparme, a que yo trate de compartirlo con ustedes, me preocupa porque lamentablemente el propósito de las parábolas no se ha entendido. Y muchos cristianos, muchos hijos de Dios, apuntan las parábolas a la iglesia. Y yo quiero aclarar algo en este momento. Cristo no le habló en parábola a los apóstoles. No le habló en parábolas a los apóstoles. Cristo siempre utilizó las parábolas para hablarle a los fariseos, al pueblo de Israel. ¿Por qué no habló en parábola a los apóstoles? Porque no fue dado a la iglesia. Y yo lo voy a aclarar ahorita con un verso bíblico, que es el contexto inmediato que nos va a enseñar eso. Entonces, cuando usted como cristiano, como hijo de Dios, como predicador de la palabra, como pastor o pastor maestro que enseña la palabra, usted apunta las parábolas a la iglesia, usted está cometiendo un error garrafal. ¿Por qué está cometiendo un error garrafal? Porque está sacando de contexto la enseñanza estricta que esas parábolas dan. Las parábolas siempre fueron ejemplos terrenales para darle a entender una verdad espiritual al pueblo de Israel, que a la final, porque nunca abrieron su corazón a Cristo y nunca confiaron en Él como el Hijo de Dios, lamentablemente sus ojos nunca se abrieron. Fueron muy pocos los israelíes en ese tiempo, o los israelitas que en ese tiempo aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque sus ojos y sus oídos espirituales estaban cerrados, o sea, estaban incrédulos a ver a Cristo como el Salvador, el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de las parábolas. Váyase rápidamente a Mateo capítulo 13 y vámonos al verso 10, para que usted vea cómo la palabra está al alcance de todo y simplemente lo que hay es que estudiar la palabra
dedicarse a prestarle atención a los detalles, a lo que Dios quiere, que eso vaya a nuestro corazón, como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo conocemos la verdad? ¿Cómo se aprende? Estudiando, escudriñando, haciéndolo nuestra parte para que el Espíritu Santo nos pueda iluminar, prender la luz con respecto a lo que Dios quiere que aprendamos de la palabra y nosotros podamos realmente tener un conocimiento correcto de las Escrituras. Entonces, Mateo capítulo 13, verso 10, vamos a estudiarlo con detalle para que esto nos quede guardado en el corazón. Dice de esta manera, propósito de las parábolas. ¿Cuál es el propósito de las palabras? Aquí nos lo va a describir. Dice, entonces, acercándose los discípulos, ya Cristo venía hablándole a los fariseos y tenía a los escuderos que eran los apóstoles. Él se refería a los fariseos porque yo lo confrontaba mucho en los caminos en los que Cristo andaba. Entonces dice el verso 10 de Mateo 13, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábola? Yo quiero que ese verso lo entendamos muy bien y lo podamos internalizar bien en nuestro corazón para que seamos eficaces en la obra de Dios. ¿Qué dice el verso 10 o versículo 10 de Mateo capítulo 13? Le dijeron, ¿por qué hablas por parábola? ¿Por qué les hablas por parábola? O sea, Cristo se refería en parábola, era a los fariseos, a los israelitas en el tiempo y no a los apóstoles. Los apóstoles venían representando a aquellos que habían creído en Jesús como su único y suficiente Salvador. Quiero saludar en esta mañana, buenos días, no se escucha. Me está hablando Gerardo. Gerardo, Dios te bendiga. Vamos a darle un poquito más de volumen acá. Vamos a darle volumen. Vamos a curar para que se escuche mejor. Gracias, Gerardo. Muchas gracias por la acotación. Bueno, venía hablándole, de pronto no se estaba escuchando bien. Un saludo grande, Gerardo, a ti y a toda tu familia, que esté muy bien por allá, por donde están ahorita, que Dios me lo continúe bendiciendo. Venía hablándole del propósito de las parábolas, de que las parábolas no fueron escritas ni se dejaron en estos escritos como testimonio para la iglesia, se dejaron escritas como testimonio de que Cristo vino al pueblo de Israel y el pueblo de Israel no lo recibió como pueblo escogido por Dios, que iba a ser quien iba a llevar el evangelio por toda la tierra. Entonces estamos en Mateo capítulo 13, verso 10, y dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Fíjese que si usted no toma en cuenta la gramática al momento de estudiar y de leer, usted puede cometer un grave error, como hoy día se está cometiendo. Los apóstoles, que son tipos de los que iban a recibir a Cristo en su corazón porque eran seguidores de Jesús, le refirieron a Jesús que por qué le hablaba en parábola a ellos, no a ellos, valga la redundancia, sino le hablaba las parábolas a las personas que eran aparte de los apóstoles, de los discípulos que él tenía. Quiere decir que Cristo no le hablaba en parábola a los discípulos. Entonces la pregunta que yo hago en esta mañana es, ¿por qué cuando predican de las parábolas o por qué cuando predicamos de la palabra, me voy a incluir por humildad, por qué apuntamos las parábolas a la iglesia si no tiene nada que ver con la iglesia? No tiene nada que ver con la iglesia. Era un ejemplo terrenal para darle a entender una verdad espiritual a los apóstoles, a los fariseos. Entonces, miren la respuesta de Jesús por la pregunta que le hacen los apóstoles de por qué le hablaba a las personas en parábola. Jesús dice en el verso 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Fíjese lo que significan las parábolas. Porque a vosotros es dado a saber el misterio del reino de los cielos. Quiere decir que Jesús no le hablaba en parábola a los discípulos. Jesús le hablaba en parábola a los fariseos, a los israelitas que cerraron su corazón al reino de los cielos que Cristo había acercado. Entonces dice el verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿De qué está hablando Jesús ahí? De la fe, de las intenciones del corazón del ser humano de recibir al reino de los cielos,
tal cual Cristo lo había acercado o Dios lo había acercado a través de Jesús. Pero ellos no tenían la intención de recibir a Cristo, nunca lo reconocieron como el Hijo de Dios. De tal manera que en el tiempo ya de Dios, ellos lo agarraron, lo entregaron a los romanos y le dijeron: tienes que matar a este hombre porque él blasfemó diciendo que era el Hijo de Dios. Una de las razones estrictas por la cual los fariseos entregaron a Jesús a los romanos era porque ellos consideraban que él había blasfemado en decir que era Hijo de Dios. Ahora la pregunta es: ¿Jesús es Hijo de Dios o no es Hijo de Dios? Si es Hijo de Dios, ¿por qué ellos no lo aceptaron como el Hijo de Dios? Por la incredulidad que había en sus corazones, porque no había deseo en su corazón de reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Judas Macabeo, un hombre prominente, como hoy día la gente así lo hace. Hoy día los seres humanos ponemos nuestros ojos en la apariencia de los hombres y no en su corazón, y lamentablemente cometemos el error de dejar entrar a nuestro corazón gente que realmente por la apariencia que tiene nos parece que pueden ser nuestros amigos, que podemos confiar en ellos, pero resulta que lo profundo del corazón del hombre lo conoce Dios. Fíjense, Jesús, siendo el Hijo de Dios y teniendo el amor de Dios suficiente para demostrarlo en la tierra, los fariseos, para ellos no fue suficiente. Ellos no reconocieron. Para ellos Jesús fue un hombre insignificante, un hombre que pasó desapercibido. Y Jesús, al ver la actitud retrógrada de ellos, al ver una actitud inexpugnable, porque era difícil de alcanzar esa medida de fe que había en los fariseos, porque todos los seres humanos tenemos una vida de fe. ¿Por qué inexpugnable? Porque era difícil que esa gente abriera su corazón al Dios con nosotros, a Emmanuel, el Cristo de la gloria. Entonces fíjese, Jesús explica aquí, producto de la pregunta de los apóstoles, que por qué le hablaba a ellos en parábola. Jesús le dice: porque a vosotros he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Sigue explicando Jesús en el verso 12: porque a cualquiera que tiene, él se le dará. O sea, al que tiene fe y recibe la palabra, su fe va a aumentar, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que en el original significa la fe viene por entender y entender la palabra de Dios. Quiere decir que si yo tengo una medida de fe y yo escucho la predicación de la palabra, cada día voy a aprender más. Y mi fe en el creador del cielo y la tierra, mi fe en el diseñador de todo lo que hay en el cielo y la tierra va a aumentar, y mi confianza en él cada día va a prevalecer. Entonces, él le habla apuntando hacia la fe de ellos, que la poca fe que tenía le será quitada, porque es una medida que nunca creció, un músculo que quedó prácticamente cercenado, porque nunca abrieron su corazón a escuchar a través de sus oídos espirituales al Dios con nosotros que estaba delante de ellos. Y dice el verso 13, escuche bien este verso que es medular: porque eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, Jesús les daba un ejemplo terrenal de lo que era el reino de los cielos. ¿Por qué tenía que darle un ejemplo terrenal? Porque si le hablaba lo terrenal con ejemplos terrenales y no entendían, ¿cómo iban a poder entender las cosas celestiales que no veían? Entonces no había otra manera de acercarse a los fariseos en medio de la incredulidad que ellos estaban, de hablarle de una manera terrenal, tomando en cuenta las cosas hechas, apuntando a su eje espiritual, para que ellos entendieran que Él era Dios, acercándose a ellos, porque había un propósito, una obra perfecta que Dios quería hacer para con ellos. Pero lamentablemente no quisieron recibirlo. Entonces la parábola era para que viendo no vean y oyendo no oyeran. ¿Por qué? Porque hay que tener fe para poder entender la palabra de Dios. Pregunto, ellos tenían fe, había una medida de fe dentro del corazón del hombre. ¿Cuál es esa medida de fe? ¿Cuál es esa medida de fe que nos puede a nosotros llevar a creer en un Dios en que no vemos? La imagen y la semejanza que tenemos de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Ya eso lo expliqué en otra enseñanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas de la deidad. Y el hombre es alma, espíritu y cuerpo. O sea, el alma, el ser interior, el espíritu y el cuerpo. Son 3 cuerpos, uno físico y 2 espirituales,
que son imagen de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la imagen. ¿Y cuál es la semejanza? Que el hombre cree, Dios, el objetivo de Dios, o lo que Dios apunta para con los seres humanos, es que así como Dios vive en el cielo, en el nivel de santidad, de amor, en esa atmósfera que solamente Dios puede crear en el cielo, de esa manera Dios quería que viviéramos en la tierra. Esa es la imagen que Dios, esa es la imagen y la semejanza que nosotros tenemos con Dios. Dios no es un viejito con pelo largo, con una bácula, sentado en una silla. O sea, olvídese de un Dios así, porque ese Dios no existe. No hace mucho estuve hablando con una persona que es de otra denominación. De verdad que me reí mucho, porque no me esperaba que me fuera a salir con eso. Y esa persona me dijo a mí que Dios es un hombre que vive en el mundo espiritual, que come, que bebe agua, que hace las 3 comidas al día, que hace necesidades fisiológicas como nosotros. O sea, yo quedé, de verdad que quedé asombrado cuando esa persona me dijo eso. Porque si esa persona cree que Dios es un hombre como nosotros, o sea, que esa es la imagen que Dios tiene en nosotros, que tiene cabeza, brazos y piernas, así será la fe de esa persona y la confianza que tiene. ¿Usted cree que yo hubiese confiado en eso? ¿Qué dice esa persona? Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios a nivel de nosotros para que nosotros la podamos escudriñar y entender. Dios no es un viejito con el pelo largo, con una bácula, con un cuerpo como nosotros en el tercer cielo. Eso no es Dios. Imagínese usted que la Biblia dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra estrado de sus pies. Eso es una manera de hablar de la grandeza y el poder de Dios que llena toda la tierra. No es algo literal. No es algo literal. Dios no necesita pie para caminar, Dios no necesita boca para hablar, ni necesita ojos para ver. Dios es todopoderoso, todo lo puede, tiene facultad para todo en la persona de la divinidad que Él es. O sea, definitivamente eso hay que arrancarlo de nuestra mente. Y de seguro, no me extraña que esa persona con la que yo estaba hablando creía en un Dios, un viejito arriba en el tercer cielo, y no me extraña que los fariseos lo veían igual. A lo mejor los fariseos pensaban que Dios era un hombre como ellos, porque ellos tenían el Pentateuco. Y Génesis 1:26 dice, y dijo Jehová Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y de seguro ellos estaban pensando que Dios era un viejito que estaba en el tercer cielo. Por eso es que Dios, en su inmensa misericordia, envía a Jesús a la tierra, al Dios con nosotros, para que a través del resplandor de su gloria en Él, nosotros pudiéramos conocer quién es Dios y cómo es Dios. Entonces, tomando en cuenta el verso 13 de Jesús, cuando explica en Mateo capítulo 13, verso 13, dice, por eso les hablo por parábola, para que viendo no ven y oyendo no oigan, ni entiendan. Entonces, aclaro rápidamente. ¿Cuál es el título de esta enseñanza? Detalles para estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos el contexto general en el que está hablando Jesús, ya entendemos que las parábolas, que en su concepto estricto son ejemplos terrenales para saber una verdad espiritual, no son dirigidas a la iglesia, no son dirigidas al cuerpo de Cristo, no eran dirigidas a los apóstoles, y si no eran dirigidas a los apóstoles, tampoco trascienden a nosotros. Las parábolas eran para los incrédulos, en este caso los fariseos, los israelitas, los gobernadores de ese tiempo, que escuchaban a Jesús no para conocerlo, no para recibir lo que Él daba, sino para buscar ocasión de que cayera, de que cometiera un error, de que violara la ley, para matarlo. Con ese fin escuchaban la palabra. Eso pasa en este tiempo también. Hay personas que van a la palabra de Dios, que van a las congregaciones y no van a prestar atención al maná que viene del cielo, que es la palabra de Dios, sino que desvían sus vistas y su atención a las cosas de este mundo. Cómo fue la hermana vestida, cómo fue el hermano vestido, que ese hermano no tiene la bendición de Dios porque mira cómo anda vestido, mira el pantalón que tiene, mirando las apariencias, mirando las cosas de este mundo, cuando la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán. Las cosas de este mundo, de este plano terrenal en que nosotros estamos, esto va a pasar.
O sea, por eso es que las riquezas en gloria que nosotros tenemos que guardar no tienen nada que ver con lo exterior. ¿De qué me sirven a mí los carros, las casas, el dinero en el banco, si al otro día vienen por mi alma? Si al otro día entrego mi vida, ¿para qué me sirven toda la riqueza? ¿Para qué acumular riqueza? Entonces, ¿cuáles son las verdaderas riquezas que nosotros tenemos que realmente aprovechar en este tiempo? Las que van por dentro. La generosidad, la empatía, la benevolencia, la dádiva, la fe, el amor. Todas esas riquezas en gloria que nosotros tenemos por dentro es como un banco que cada vez que nosotros la ponemos por obra y eso da fruto, nosotros cada día aumentamos más en esa riqueza en el interior, porque al que más tiene, más se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso tiene que ver con una vida espiritual que está al alcance de todo, que nosotros podemos poner por obra para que eso cada día se multiplique más. Pero ¿de qué me sirven a mí 10 carros? ¿De qué me sirve a mí tener 10 casas? Ciertamente el dinero es escudo, pero si vienen por mi alma mañana, ¿de qué me sirvió acaparar? ¿De qué me sirvió acumular? Es una pequeña reflexión que hago en el tópico. Entonces, lo más importante en esta enseñanza ahora es que entendamos que si usted, predicador, maestro de la palabra, pastor, usted va a hablar de las parábolas, usted tiene que referirse al pueblo de Israel. Usted no se puede referir a la iglesia, porque está apuntando incorrectamente. Las parábolas no eran para la iglesia, las parábolas eran para el pueblo de Israel. Listo. Entonces, cuando usted esté en una iglesia y el predicador diga, bueno, vamos a estudiar la parábola del sembrador, y empiece a apuntar a la iglesia, cuando él termine, usted le llega con mucho respeto y le dice, mire, predicador, pastor, como sea, con mucho respeto, usted desglosó esa palabra y la apuntó a la iglesia, pero en el concepto estricto de esa palabra no tiene nada que ver con la iglesia, porque los apóstoles le hicieron una pregunta a Jesús y le dijeron, ¿por qué le hablas a ellos en parábola? Quiere decir que si le hablaba en parábola a los fariseos, porque no tenían la disposición de escuchar el mensaje del reino, a ellos no le hablaba de la misma manera. A ellos sí les daba a conocer los misterios del reino. ¿Dónde dice eso? Dice Jesús en el verso 11 de Mateo 13. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a conocer o a saber los misterios del reino de los cielos. O sea, a ellos se los explicaba correctamente. Entonces, para ir entrando ya en el entendimiento estricto de esta palabra, yo me voy a dar la tarea de leer cómo Jesús le habló en parábola a los fariseos, a los israelitas, que buscaban ocasión de que él cayera, o sea, estaban en el grupo de gente que escuchaban cuando Jesús enseñaba, y cómo después a los apóstoles le habló y les dio a saber los misterios del reino. Mateo capítulo 13, del verso 1, dice así, parábola del sembrador, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. ¿Cómo les habló? Por parábola, dando ejemplos terrenales para que pudieran entender una verdad espiritual. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí terminó la enseñanza que Jesús le estaba dando a los fariseos. O sea, yo, como hijo de Dios, entiendo lo que Jesús habló aquí. ¿Por qué? Porque ya Él a mí me dio a conocer los misterios del reino. Pero cuando Él le habló esto a los fariseos, como no tenían la disposición, un corazón abierto a entender los misterios, lo vieron de un plano terrenal, pero nunca apuntaron a un plano espiritual para ver qué
¿Qué referencia tenía esta parábola con respecto al reino de los cielos que Cristo estaba acercando? Entonces, hasta aquí le habló a los fariseos. Y Jesús después les explica, después viene lo que leí primeramente cuando comenzamos el estudio, propósito de las parábolas, y los apóstoles le preguntan, mire Señor, ¿por qué tú le hablaste a ellos así? ¿Por qué le hablaste en parábola? Y él le dice claramente, porque yo hablo a ellos así para que viendo y oyendo no oigan, pero a ustedes les he dado a saber y conocer los misterios del reino. Ahora vamos a ver de qué manera le habla Jesús esta misma parábola, pero ya dando a saber los misterios del reino a los apóstoles. Dice, ya aquí no están los fariseos, ya aquí Jesús está solo con los apóstoles, porque en el contexto inmediato nos damos cuenta que los discípulos le hacen la pregunta a Jesús, evidentemente ya se habían apartado los fariseos, los israelíes. Entonces dice, Jesús explica la parábola del sembrador. ¿A quién le explica Jesús la palabra del sembrador? A los que él dijo en el verso 11, que les he dado a conocerlo y saber los misterios del reino. Entonces dice así, en el verso 18, Jesús explica la parábola del sembrador. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. O sea, lo que yo le hablé a ellos cuando estaban ahorita allí, a ustedes se lo voy a explicar para que entiendan qué fue lo que yo le quise decir. Estoy parafraseando para que usted me la pueda agarrar. Dice, verso 19 de Mateo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí? Cuando alguien escucha la palabra y no la entiende, no, le es indiferente, no tiene interés, no tiene disposición de aprenderla, ¿quién viene y se la roba? El diablo en su mente. Acuérdese que el diablo tiene la capacidad de ministrar la mente del hombre al igual que los ángeles caídos. Entonces, cuando usted realmente no utiliza la medida de fe para acercarse a Dios y aprender cada día más de Él por la palabra, sino que usted escucha un día, después va al mes otra vez para la iglesia, después dentro de 4 meses agarra la Biblia, eso que cae aquí, dice la Biblia que no vuelve vacío, no vuelve, o sea, hace el efecto que debe hacer. Pero usted puede permitir olvidadizo y por otros consejos del enemigo que entran a la mente, simple y llanamente tapiar esa palabra que entró en su mente. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Leemos otra vez el 19 y seguimos con el contexto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué está explicando lo que le dijo a los fariseos en parábola? Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. El que va para la congregación y la predicación es bonita, le gustó lo que dijo el pastor, lo que dijo el predicador, lo que dijo el que estaba enseñando, sintió que Dios habló en su corazón, pero dice a Cristo, y al momento la recibe con gozo. Mire lo que explica en el 21, pero no tiene raíz en sí, o sea, no dejó que se internalizara. No tuvo la intención de que esa palabra se sembrara para ponerla por obra, sino que simple y llanamente la escuchó y le gustó. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué quiere decir? Que no dio fruto la palabra que escuchó, que entró por sus oídos. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, tener la vista en las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. Entonces dice, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no permite la efectividad de la palabra, sino que la tiene en poco y da como la impresión de que lo que escuchó no tuvo efectividad. No, sí tiene efectividad. El problema es que es la disposición de nosotros. ¿Qué tipo de terreno es donde la semilla cayó para dar fruto? Entonces el verso 23, donde Jesús termina la explicación de lo que dijo en parábola a los fariseos, ya explicándole los secretos de misterio del reino a los apóstoles, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 y al 30 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Una explicación muy clara. Jesús hablaba a los fariseos, a los israelitas de la época en parábola
con la intención de que ellos aprendieran, dando un ejemplo terrenal para atender una verdad espiritual, pero como no había disposición en ellos de recibir a Cristo en su corazón, simple y llanamente no entendían. Les explico. Vamos a irnos un poquito más a lo hondo, a lanzarnos un clavado como en una piscina en esta parte para que usted lo pueda entender. Los fariseos, cuando estaban delante de Jesús, los escribas y gobernadores, ellos eran los religiosos del tiempo. Y ellos no aceptaban en su corazón, no querían reconocer que había alguien que Dios había acercado a la tierra, que no andaba precisamente con ellos, que traía un mensaje directamente de Dios, que fue la puerta que abrió Juan el Bautista cuando dijo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué reino de los cielos habló Juan el Bautista? Del Cristo de la gloria, como el resplandor de la gloria de Dios en la tierra. Arrepentíos, que el reino de los cielos se acercaba. Tenía que haber un arrepentimiento en la persona, producto del pecado original de Adán y Eva, la transgresión, la iniquidad. Tenía que haber un reconocimiento de que realmente tenía una vida destituida, arrancada de Dios, para que a través de Cristo, el sumo pontífice, el gran puente, nosotros pudiéramos otra vez regenerar nuestra vida con respecto a Dios y podernos conectar espiritualmente con Él. ¿Por qué? Porque el espíritu de nosotros, cuando nace de mujer, nace muerto con respecto a Dios. No hay una conexión divina con Dios, porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, destituido significa apartado, en muerte espiritual. Los fariseos, los gobernadores y escribas de ese tiempo estaban en esa misma condición, porque también venían de Adán y Eva. Ellos necesitaban a Jesús en su corazón. Ellos necesitaban escuchar con fe ese mensaje, porque el único principio activo que tienen los seres humanos para restituir su vida con respecto a Dios es el Cristo de la gloria, el Jesús que acercó a Dios a la tierra para que a través de la fe nosotros pudiéramos reconocer nuestra condición espiritual delante de Dios, arrepentirnos no solamente de la transgresión original o del Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, sino arrepentirnos también de todas las transgresiones y los errores que hemos cometido al momento de escuchar el mensaje. ¿Quiénes eran los fariseos? Los estudiosos, los eruditos de ese tiempo del Pentateuco, de los libros de Moisés. Ellos no iban a reconocer nunca que necesitaban arrepentirse. Ellos nunca iban a reconocer que Jesús era el perdonador de pecados. ¿Por qué? Por la altivez, por la petulancia, la arrogancia de creerse maestro de la ley. Y fíjese usted la contradicción o lo contradictorio de ellos. Conocían la ley, sabían que la ley decía que venía un Mesías que iba a salvar el mundo. Inclusive los profetas Daniel, Jeremías, todos los profetas mayores del Antiguo Testamento siempre apuntaron a un Mesías que había de venir y que iba a salvar el mundo. Ese Mesías vino, Jesús el Hijo de Dios, estaba delante de ellos, mostrándole el reino de los cielos, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Es para que usted vea lo contradictorio. Entonces ellos no lo iban a recibir, por mucho que Cristo les hablara. ¿Por qué Cristo les habló en parábola? Para que pudieran de alguna manera asociar un ejemplo terrenal de la tierra, un ejemplo de la creación de Dios, y decir definitivamente lo que este Señor está predicando, lo que este hombre está predicando, apunta al reino de los cielos. Todo lo que Cristo le decía apuntaba a lo que habían dicho los profetas, apuntaba a todo lo que decía la ley de Moisés. Y aunque eran estudiosos, eruditos de la palabra, no entendieron al Cristo de la gloria, no entendieron a Jesús. Por eso es que dice: a ellos hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. ¿Por qué? Usted me dirá, pero ¿por qué no le habló a ellos como le habló a los apóstoles? ¿Por qué no le explicó la parábola del sembrador a ellos como se la explicó a los apóstoles? Porque eso era como darle a un mono una hojilla. O sea, Jesús no le podía dar a ellos, con la dureza del corazón, con la falta, con la incredulidad que había en el corazón, a que ellos entendieran el misterio del reino, porque los iban a religiosar, de alguna manera, quiero decir, iban a tomarlo como religión y no para tener una relación con Dios. Ese era el problema grave de que ellos supieran y tuvieran entendimiento del misterio de los reinos. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque lo entendieran iban a aceptar a Jesús,
como su único y suficiente Salvador. Lo iban a tomar, igualito lo iban a mandar a crucificar. Imagínese usted manejando a esa gente la palabra correctamente, sin darle paso a Jesús en su corazón, que es el único que podía quitarlo de la muerte espiritual en que estaba. Es eso lo que pasa hoy en día con muchas denominaciones que dicen ser cristianas, por decir algo, católico, solo Jesús, jesuita, judaizante, testigo de Jehová, adventista. Usted me dirá, hermano, pero ¿cuál es la que tiene la verdad? La que predica esta palabra correctamente. Donde usted vea que predican esta palabra correctamente, conforme al contexto en que Cristo la plasmó aquí, a través del fundamento y los apóstoles, esa es la verdad. Pero si usted se pone a ver, hay gente que hoy día en la dispensación de la gracia se la pasa hablando del Antiguo Testamento. O sea, se la pasa, Dios mío, tratando de meter a martillazo el Antiguo Testamento en la mente de las personas. ¿Por qué? Porque no han salido de la ley, porque siguen sumergidos en la ley, porque no han entendido que el fin de la ley es Cristo y ya Cristo manifestado. Y habiendo Él cumplido la ley por nosotros, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Predicar sobre el arrepentimiento, predicar sobre el perdón de pecado, para que la persona obre arrepentimiento y simplemente su alma se salve. Ese es mi trabajo como predicador, predicar a Jesús, el arrepentimiento y perdón de pecado para que las almas se salven. El Antiguo Testamento es una herramienta muy importante para poder entender el Nuevo Testamento, pero simple y llanamente todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y todo el Nuevo Testamento habla ya de un Cristo revelado en la tierra, manifestado en Jesús. Eso es todo el principio activo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Entonces, ya para finalizar, ¿verdad?, la enseñanza, quiero resaltar que la Biblia es un libro de estudio, un libro que se lee para estudiar, y es una herramienta muy eficaz y es una muy buena herramienta cuando nosotros la utilizamos bien, cuando nosotros le damos la efectividad y nos permitimos ser efectivos en la obra de Dios. Pero cuando la utilizamos mal, somos ocasión de caer de muchas personas. ¿Qué estaba evitando Cristo con los fariseos? Que ellos hicieran lo que están haciendo tantas denominaciones hoy en día, que dicen hablar de un mismo Dios, pero que no apuntan al mismo Dios. Hay muchas denominaciones que hablan y nombran a Dios, pero cuando usted ve el estilo de vida y las prácticas que tiene, se dan cuenta que no fue lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó a vivir una vida quieta y reposadamente en la tierra. Cristo resumió la ley, los 10 mandamientos, en 2 grandes mandamientos. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 grandes mandamientos depende la ley y los profetas. Quiere decir que si yo amo a Dios, si lo primero en mi vida es Dios, y yo vivo una vida moralmente, con respeto, con consideración a las personas que tengo alrededor mío, ya yo estoy cumpliendo la ley. Pero para ser salvo necesito recibir a Cristo en el corazón. Quien resumió esos 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos fue Jesús. Entonces yo necesito a Jesús y cumplir esos 2 grandes mandamientos. Entonces las parábolas no son para la iglesia. Las parábolas no son para el cuerpo de Cristo. Las parábolas quedaron registradas aquí para que nosotros veamos todo lo que Jesús hizo, para que ese pueblo duro de servir, el pueblo de Israel, pudiera recibir el reino de los cielos que Dios le había acercado. Pero queda de enseñanza para nosotros, para que sepamos qué puede pasar con nuestras vidas si nosotros vemos esta parábola que Él les habló a ellos, para que entendieran el reino de los cielos, y no nos sirven a nosotros para entender de alguna manera que lo que ellos rechazaron es necesario que nosotros lo aceptemos. Simplemente eso. Pero no hay que apuntar las parábolas a la iglesia, porque en todo momento cuando Él se refiere en la parábola de la semilla de mostaza, en la parábola de la levadura, en la parábola del sembrador, todas las parábolas que Cristo explicó, todas, siempre fueron dirigidas al pueblo de Israel, a los fariseos, escribas, gobernadores de este tiempo, los que estuvieran de ese pueblo escuchando cuando Jesús enseñaba la palabra, pero nunca a los apóstoles. A los apóstoles Él les mostró los misterios del reino. A los apóstoles se lo explicaba para que ellos supieran manejar correctamente esas riquezas en gloria que era la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en las manos de gente nacida de nuevo.
tiene que estar a disposición desde el punto de vista de enseñanza de gente que la sepa manejar, no de personas que no lo sepan manejar. Hay una Biblia, hay una traducción que habla de Jesucristo y dice: Jesucristo es Señor. Dice: Jesucristo es Señor, dando a entender que Jesucristo es un hombre que viene en la tierra común y corriente como todos nosotros, sin ninguna divinidad y sin ningún propósito de Dios. Pero la Biblia, Reina Valera, dice: Jesucristo es el Señor. Se fija la diferencia en las dos frases. Ellos dicen: Jesucristo es Señor, como si fuera un Señor cualquiera que vino a esta tierra. Y la Reina Valera dice: Jesucristo es el Señor, dando a entender con ese Él que Jesucristo es el Señor que vino del cielo, manifestado en cuerpo en la tierra. Son cosas muy diferentes. Entonces, de verdad que para mí es un gran agrado poder compartir con ustedes, poder permitirme en mi voluntad, pues darle lugar al Espíritu Santo de que obre a placer. Estas cosas muchas veces a nosotros nos lleva mucho tiempo en aprenderla, en escudriñarla, en hacer algo bien correcto para que la obra que hacemos de Dios sea efectiva. Pero fíjese que usted en una mañana, en una hora, en 40, 50 minutos, tiene a disposición de aprender lo que a otras personas les cuesta tanto estudiar. Yo les recomiendo, y siempre va a ser, y voy a ser repetitivo en esto, yo les recomiendo que usted estudie la Biblia, que aproveche el tiempo y estudie la Biblia. Hay gente que ahorita están locos por ir por las cuatro paredes. Hay gente que si no va para la iglesia pareciera que no tuviera Dios. Y tome esto, tome este ejemplo y este consejo que yo le voy a dar ahora. La iglesia somos nosotros, los templos donde mora Dios, el tabernáculo de Dios. Esa iglesia somos nosotros. Y somos nosotros los que manifestamos hacia el mundo, a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ese reino de los cielos que Cristo acercó. Esa hora perfecta y maravillosa que solamente Cristo a través del Espíritu Santo puede hacernos en nosotros. Hay un verso bíblico que impactó mi vida en el libro de Romanos, que dice: esto, si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros, dando a entender y dejando Pablo en el aire de que hay personas que pareciera que tuvieran el Espíritu de Cristo, pero no lo tienen. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? Ese espíritu manso, ese espíritu benevolente, ese espíritu de amor, ese espíritu de disposición al necesitado. Señora Nubia, Dios le bendiga. Un placer de verdad saludarla, qué bueno estar allí. Saludos a toda su familia, le envío un abrazo grandote. Siempre la llevo en mi corazón, siempre la tengo conmigo en mis oraciones y de verdad que siempre le voy a dar gracias a Dios por la oportunidad de conocer una mujer como usted. Que Dios me le añada mucha salud, no solamente a usted, a sus hijos, y que el amor de Dios siempre permee de una manera total toda su casa, todo su alrededor, que todas las personas que lleguen a su alrededor sea para bendición de su vida y que Dios limpie su camino, que quite los obstáculos y los tropiezos que en algún momento sean para mal a su vida. Que Dios la acerque, la tenga cercada, con ángeles del cielo a usted y a toda su familia. Un abrazo, siempre la recuerdo con mucho cariño y siempre le voy a dar gracias a Dios y gracias a usted por la oportunidad que me dio de conocerla y poder disfrutar y darle la oportunidad de que usted fuera de bendición para Dios. Porque de verdad que cuando uno tiene una disposición hacia el prójimo y hacia la persona que no es de nuestra sangre, de verdad que eso viene de Dios. Simplemente Dios pone eso en el corazón. Que Dios me la continúe bendiciendo. Un abrazo de verdad, con mucho cariño. Entonces, ya finalizando, abramos siempre nuestro corazón al estudio de la palabra para darle lugar a Dios en esos espacios que nosotros tenemos vacíos para que Él los llene. Todo el que va hacia la palabra de Dios, todo el que va a tener un encuentro con Dios a través de la palabra, tómese la humildad de ir como un contenedor vacío, como un vaso vacío para que Dios lo llene. Pero no vaya con conceptos preconcebidos, no vaya como que a querer perfilar o a pulir un conocimiento que usted tiene, porque es imposible que los misterios del reino le sean revelados. Los misterios del reino le son revelados a aquellos que con humildad de corazón y con un espíritu noble reconocen que cuando van a la palabra de Dios van a aprender, van a ser enseñados. Y aprender
para después enseñar. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede enseñar lo que no ha aprendido. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Bueno, mis amigos, mis hermanos en la fe, muy contento y muy privilegiado de tener de parte de Dios la oportunidad de poder acercarme a ustedes. Gracias por permitirme entrar a sus casas, gracias por permitirme entrar a sus celulares, gracias por permitirme ser servidor de Dios que está esperando que yo sea. Ser esa persona que va aprendiendo. En la medida que va aprendiendo, voy compartiendo con ustedes las enseñanzas que son internalizadas en mi corazón para que ustedes las pongan por obra. De verdad, muy honrado. Les deseo en este día, de verdad, que sea un día de grandes bendiciones. Deseo que los anhelos de su corazón, conforme a la riqueza en gloria de Dios, se cumplan y que cada día de su vida, ustedes tengan esa hambre y ese deseo de acercarse a Dios. Es muy importante, porque apartado de Dios, nada podemos hacer. Nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde irreprensible hasta la venida del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, los ama mucho.